Para este momento, el Señor Jesús está enseñando a los discípulos y a aquellas personas que estaban alrededor del Señor Jesús. Y desde el versículo 1 de este capítulo en Mateo 13, el Señor empieza a enseñar a todas las personas que le seguían, que querían escuchar, de manera que se estaba cumpliendo la profecía del Salmo 78, y que también lo menciona en este capítulo. Dice en el en el versículo 35, versículo 35, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y estaba cumpliéndose esta profecía en la persona del Señor Jesús. Y el Señor Jesús en el versículo 51 les cuestiona a cada uno de los discípulos: ¿habéis entendido todo esto? Y ellos respondieron: sí, Señor. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús les estaba preparando, les estaba revelando cosas tan grandiosas que, si bien hoy en día para nosotros las podemos tener muy accesiblemente, las podemos tener a la mano, podemos meditar en ellas, en ese entonces ni aún Salomón, con todo lo inteligente que llegó a ser, con todo lo sabio, ni aún los profetas, los más grandes profetas que vemos en la Biblia, tuvieron una revelación como esta. Ni aún los reyes de Israel tuvieron esta bendición de escuchar todas estas enseñanzas que el Señor Jesús les estaba declarando a sus discípulos en este momento. Y tenía que ser así porque no podía haber sido de otra manera. No había otra persona y no hay otra persona que pudiera habernos revelado estas grandes bendiciones, solamente en la boca del Señor Jesús. Dice en Apocalipsis capítulo 5, cuando Juan estaba escribiendo la revelación que por medio se le estaba dando en la isla de Patmos, dice que vio un trono, y en el trono sentado a Dios Padre. Y dice esta reseña en Apocalipsis 5 que él lloraba mucho porque no había quien declarara o quien abriera los sellos que estaban en la mano del que estaba sentado en el trono. Y dice en Apocalipsis 5 que un cordero como inmolado fue y tomó el rollo para abrir los sellos y los leyó, porque era digno de abrir los sellos. Y de esta manera el Señor Jesús también en este momento de Mateo 13, el Señor estaba revelando cosas realmente grandiosas, cosas acerca de lo que es la instauración de su reino, el principio de su plan maravilloso en el cual estamos incluidos usted y yo. Y el Señor Jesús les estaba enseñando a sus discípulos por medio de parábolas. Y el Señor Jesús les cuestiona: ¿habéis entendido esto? Y en las posibilidades en el entendimiento de los discípulos lo habían hecho. Digo en sus posibilidades porque de seguro que no hay mente humana que pueda entender la grandeza de lo que allá vamos a ver, la grandeza de lo que nos espera a aquellos que hemos aceptado al Señor Jesús. Eso es un hecho. Y el Señor Jesús les estaba declarando cómo es que el Señor estaba comenzando su obra y cómo es que la iba a sostener, cómo la está sosteniendo en nuestros tiempos y cómo la va a sostener hasta el final de los días. De tal manera que no solamente les iba a dar mandamientos específicos, sino que también les estaba ampliando el panorama, de manera que ellos también pudieran gozarse al entender
toda la grandeza de lo que iba a ser la obra del Señor en todo el mundo y para los tiempos posteriores. Y lo estaba haciendo el Señor Jesús. Y lo hace a través de las parábolas. En el capítulo 13 comienzan las parábolas. Comienza el Señor Jesús hablando acerca de la parábola del sembrador. Posteriormente viene la parábola del trigo y la cizaña, el grano de mostaza, la parábola de la levadura, la parábola del tesoro escondido, la parábola de la perla preciosa. Y más adelante el Señor Jesús les habla a los discípulos aún en más parábolas. Y esta manera del Señor Jesús enseñar es con el hecho de que podamos nosotros entender. Y ese es el título de la predicación de esta tarde, entendiendo las parábolas. Y vamos a basarnos solo en una parábola, y vamos a ver 2 puntos. Vamos a meditar en Mateo 13, del versículo 24 al versículo 30. Vamos a basarnos en esta porción de la palabra, y vamos a ver 2 puntos. Lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, o más bien, es primero lo que no debemos de hacer, punto 1, y el punto 2, lo que sí debemos de hacer. Con respecto a esta parábola, y voy a invitarles, hermanos, que ahí en sus lugares me sigan en silencio. Voy a darle lectura a Mateo 13, versículos 24 hasta el versículo 30. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Por mucho tiempo esta parábola se tomó como refiriéndose a la iglesia. La religión tradicional aún así lo cree. Y es la manera en que debemos de entender bien las enseñanzas que el Señor Jesús ha dejado y las enseñanzas que tenemos a nuestro alcance a través de su palabra. ¿Por qué? Porque podemos caer en un error como este, hermano. No sé si a usted le ha pasado como a mí, de que hemos caído en un error, de que empezamos a catalogar dentro de la iglesia del Señor, a cada uno de los hermanos, dependiendo de su actitud, dependiendo de cómo nosotros percibimos la actitud de ese hermano. Y vuelvo a repetir, a lo mejor le ha pasado como a mí, de que podemos decir: ese hermano es la cizaña y estos otros hermanos son el trigo. Es muy común, y hay no solamente la religión tradicional de este país, sino que también otras sectas han tenido esa mala interpretación. Pero el Señor Jesús no está hablando de la iglesia, no está hablando en esta parábola. La parábola anterior, que es la parábola del sembrador, sí habla acerca de la semilla, quiénes son las semillas, qué es la tierra, qué significa, porque el Señor lo explica. Y en este caso también el Señor Jesús explica esta parábola, y voy a invitarles que vayamos ahí mismo en Mateo 13, y vamos a ver en el versículo 37 al 43, pero solamente vamos a ver algunos pasajes. 13, del 37 al 43, dice... Respondiendo él, en el versículo 37, respondiendo él le dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo.
Y el Señor Jesús está, vuelvo a repetir, compartiendo a través de parábolas las enseñanzas, y toca a nosotros, toca cada uno de nosotros en la meditación que tengamos día con día en la palabra del Señor, en nuestros devocionales, en el tiempo que nosotros dedicamos a leer la palabra, el leer cada una de estas parábolas. ¿Por qué? Porque es un todo. De tal manera que cada una de estas parábolas se convierte en un factor para poder tener toda la enseñanza que el Señor Jesús les estaba dejando a los discípulos en este momento. Y para no caer en malas interpretaciones. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, así se ha llegado a creer que esta parábola del trigo y la cizaña aplica en la iglesia. Pero aquí el Señor mismo está especificando qué es el campo. Y dice aquí que el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del mal. O sea, aquí vamos a pasar a nuestro primer punto, lo que no debemos de hacer. Y precisamente es eso, caer en este error, en esta mala interpretación de catalogar a cada uno de nosotros, miembros de la iglesia, que los que hemos sido, los que hemos reconocido, lo que hemos creído en nuestro corazón, que Jesús es el Señor, y los que hemos confesado con nuestra boca que Dios le levantó de los muertos, cada uno de los que ya somos salvos, no debemos de caer en este error. Porque si bien es cierto que desafortunadamente, y yo creo que pasa en todas las iglesias, pasa en esta iglesia donde el Señor nos ha permitido estar, y pasa en todas, que hay hermanos que a lo mejor pues aún les cuesta trabajo dejar algunas prácticas, algunas costumbres que en el mundo pues se practicaron en muchos de los casos durante mucho tiempo. Y si es cierto y si es verdad que puede llegar a haber esta situación, lo cierto es que una vez que nosotros hemos confesado al Señor Jesús como nuestro Salvador, somos salvos y para siempre salvos. Y el hecho de nosotros empezar a catalogar en base a nuestros propios estándares a cada uno de los hermanos, eso es algo complicado para nosotros mismos como cristianos. Porque el único que va a ver el corazón es el Señor. Y el Señor ha dejado bien el Señor ha dejado mandamientos, estatutos, indicaciones específicas de cómo debe de ser nuestro trato dentro de la iglesia. Vuelvo a repetir, si bien es cierto que a veces a lo mejor hay hermanos que a lo mejor nos cuesta un poco de trabajo el dejar ciertas prácticas, el hecho es que de seguro que también los que hemos sido llamados y ya somos salvos, tenemos el deseo de cambiar. Y también hay hermanos que pues han sido más dóciles a la palabra del Señor, han crecido más espiritualmente, han dejado esas malas prácticas. También para cada uno de nosotros el Señor ha dejado especificaciones concretas. ¿Como cuáles? Voy a invitarles que vayamos a Colosenses 3:13. Colosenses 3:13, hermanos. Colosenses 3:13. Voy a darle lectura. La palabra del Señor dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y esto es lo que sí debemos de hacer, pero que realmente es complicado, porque dependiendo qué hemos alimentado más en nuestra vida espiritual, si hemos alimentado más nuestra naturaleza humana, entonces esto va a ser complicado. Pero el Señor ha mandado soportándonos unos con otros. No sé si le ha pasado que a lo mejor
ha convivido con algún hermano, con alguna hermana dentro de la iglesia, y a lo mejor algunas actitudes no le parecen del hermano, no les ha, no le ha, usted mismo, y lo vuelvo a repetir, me ha pasado a mí, nos hemos hecho una idea en cada uno de los hermanos, y cuando lo vamos conociendo, empezamos a notar que esa idealización que nos hemos hecho de aquel hermano, de aquella hermana, a lo mejor no está acorde a lo que nosotros habíamos pensado de él. Y empezamos a decepcionarnos. ¿Por qué? Porque nuestros estándares los hemos sobrepuesto a lo que el Señor ha mandado. De manera que a veces quedamos desilusionados cuando ya conocemos a un hermano ya más íntimamente, o de una manera ya de transcurso del tiempo, porque miramos y nosotros mismos idealizamos a las personas, a los hermanos, y aunque siempre es bueno el crecer espiritualmente, el tender hacia la medida de la estatura del varón perfecto, como lo dice la Biblia, pero llega a pasar también que, pues, bueno, nos llevamos decepciones al mirar, al convivir con los hermanos, muchas veces porque pues nos vemos solamente a veces los domingos, pero los que nos conocen bien son pues, nuestros familiares, y son ellos los que pudieran realmente pues decir bien, hermano Aldo, no le crean todo lo que dice, podría ser, hermanos, pero eso es lo que llega a pasar. Y lo que el Señor Jesús ha mandado a través de su palabra es soportándonos unos con otros, perdonándonos unos a otros. Y eso no es una opción, es un mandamiento. Lo que el Señor Jesús ha hecho. Y antes de empezar a catalogar al hermano que a lo mejor aún tiene pues algunas prácticas pues que en el mundo se llegan a dar, antes de empezar a catalogar, pues empezar a soportarlo. Y no solamente a soportarlo, debemos de empezar a tomar medidas más allá, empezar a orar por el hermano, empezar a orar porque Dios le ilumine, Dios le haga cambiar esas malas prácticas. Otro pasaje, hermanos, Efesios 4:13. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos. Porque sucede eso, que algunos hermanos se van relegando, algunos hermanos, y gracias a Dios por la vida de los hermanos que van madurando, van creciendo, que podemos ver no solamente su testimonio, sino las evidencias de que están pues siguiendo al Señor. Y gracias a Dios por cada uno de los hermanos, pero debemos de seguir creciendo, debemos seguir madurando. Gálatas 6:1, hermanos. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y hay muchísimos más pasajes en donde el Señor da indicaciones específicas de lo que como hijos de Dios, de los que como iglesia, de cómo debemos de comportarnos como iglesia. Y aquellos hermanos, igual es un imperativo para aquellos hermanos que son espirituales, pues restaurad a aquellos que tal vez pues han fallado, restaurad a aquellos que tal vez por más que quieran no pueden salir de alguna práctica mundana,
Pero eso es lo que sí debemos de hacer. Antes de probablemente empezar a catalogarnos como trigo o como cizaña, porque esta mala práctica, esta mala interpretación ha llevado a varias actitudes diferentes. Hay sectas que se apartan completamente del mundo, precisamente por esa parte, porque han dicho, no me quiero juntar con este hermano que no entiende que debemos de amarnos. No me quiero ya juntar con este hermano que no entiende que debe de dejar de hacer negocios chuecos. No me quiero juntar ya con este hermano que no entiende que ya debe de dejar de decir groserías. Empezamos a tener esa actitud. Pero las indicaciones que el Señor ha dejado es amándonos, perdonándonos, restaurándonos y orando unos por otros. Eso es lo que sí debemos de hacer. Punto 2. Vuelvo a repetir, ha habido sectas que han optado por hacer grupos e irse a vivir a una comunidad alejada, ¿no? De hecho, todavía hay muchos de esos grupos. Uno de esos son los menonitas, gracias Manuel, los menonitas, que ellos no quieren contaminarse con todo el mundo y entonces hacen sus propias comunidades y se van. En los Estados Unidos también ha pasado y está documentado ese tipo de acciones en donde pues iglesias se quieren separar del mundo, van y hacen sus propias comunidades. Pero eso no es lo que está enseñando el Señor Jesús. Y eso es lo que el Señor Jesús también les enseña a sus discípulos a través de esta parábola del trigo y la cizaña. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús les está diciendo que el campo es el mundo y el Señor Jesús está revelando que en su soberanía nos ha plantado a nosotros como hijos del reino y va a permitir que el enemigo venga y siembre también cizaña. Quiere decir que está permitiendo que nosotros crezcamos junto a toda la maldad que en el mundo se va a ver. De seguro que el padre de familia tenía las posibilidades y tenía la sabiduría para prevenir esta acción, pero el Señor, el padre de familia, que dice aquí en esta parábola, lo está permitiendo. De manera que no solamente el Señor se los está revelando para que se desanimen, sino al contrario, para que ellos tomen fuerzas y sepan a lo que se van a enfrentar. Les está diciendo, el campo es el mundo, y donde yo te plante como hijo del reino, allí ten por seguro que va a haber cizaña, que va a haber gente que está completamente viviendo en maldad, y al lado de esas personas tienes que crecer. De seguro que también nos ha pasado el hecho de tener el deseo de que podamos solamente convivir con los hermanos en la fe. ¿Por qué es agradable? Porque la Biblia lo dice. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Porque no solamente es el compañerismo que podríamos llegar a tener, sino es la presencia del Señor en medio de los hermanos. Y eso es algo agradable como personas. Y el Señor Jesús está previniéndoles de manera que ellos puedan tener el conocimiento de que va a ser así, de que van a crecer en medio también de la maldad. Dice en el versículo 27 de esta parábola que leímos:
Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y al estar leyendo esta porción de la palabra, inevitablemente, hermanos, vino a mi mente cuando Jacobo y Juan son mandados por el Señor Jesús a una aldea de Samaria, y les dice el Señor Jesús: vayan y prepárenme lugar. Y dice la Biblia que pues que no aceptaron al Señor Jesús. Les dijeron: no, aquí no va a entrar Jesús. Y regresa Jacobo y Juan, y enojados le dicen al Señor Jesús: ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo y los consuma? Porque dicen los segadores de esta parábola: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Podrían decir Jacobo, Juan y los segadores: ¿quieres que lo hagamos, Señor? Porque yo sí quiero. Yo sí quiero que mi vecino, que está tan dañado y es tan pecador, se aparte del vecindario. Quiero que a mi jefe, que es bien corrupto, a mi jefe que es bien, hace negocios chuecos, le caiga fuego del cielo. ¿Quieres que lo hagamos, Señor? Y aquí el Señor, el dueño de esta parcela de trigo, les dice: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Tanto el padre de familia como los segadores sabían distinguir perfectamente el trigo de la cizaña. Tan es así que para este momento se habían dado cuenta que ya había mala hierba en ese sembradío de trigo, y pudieron haberlo hecho. Pero aquí el padre de familia dice: no, porque no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Porque no sabemos, hermanos, porque no sabemos cuáles de esas personas que a nuestro criterio son personas malignas, son personas a lo mejor hasta indeseables en nuestro entorno, tan perversas, pueden llegar a conocer la palabra del Señor. Porque no sabemos si probablemente alguna de esas personas puedan llegar a ser trigo, porque nosotros los vemos como cizaña, los vemos como personas malignas. Pero el Señor, que conoce los corazones y conoce la vida y conoce cómo vamos a terminar, puede ser que Él sepa que sea trigo al final de cuentas. Y el Señor, con el padre de familia en esta parábola, está previendo eso. Porque el Señor Jesús, si tuvo el poder, tiene la facultad de habernos pasado a nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, de habernos pasado de muerte a vida, de seguro que también tiene la facultad y tiene el poder para cambiar la naturaleza de esta cizaña en trigo. Y Dios quiera que sea así. Dice la Biblia que el reino de los cielos es como cuando se va y se siembra. El sembrador va y siembra y no sabe cómo es que empieza a germinar la semilla y empieza a dar fruto. Sabemos que pasa porque lo vemos, pero no sabemos momento a momento cómo el Señor está trabajando en el corazón de las personas.
recordaba, pensaba al estar leyendo esta porción, cómo el Señor tiene la capacidad de regenerar los ojos de aquellos que nacieron ciegos, cómo tiene la capacidad y cómo tiene el poder para regenerar la columna vertebral de aquella persona que estaba paralítica. Entonces, si el Señor puede hacer eso, entonces también puede cambiar la naturaleza de la cizaña en trigo. Y el Señor les estaba mandando a que ellos cumplieran su función, a que como trigo crecieran, llevaran fruto y lo demás se lo dejaran al Señor. Dice el Señor que, dice esta parábola, dejad crecer juntamente el uno y el otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atarles manojos para quemarla. Tiene que ser el Señor, y va a ser el Señor. Pero recoged el trigo en mi granero. Y en base a todas las demás parábolas que el Señor les estaba compartiendo a sus discípulos, de qué es lo que ellos deberían esperar si fueran fieles hasta el final de su tiempo, hasta que el Señor llegara nuevamente a este mundo, les estaba declarando todos los beneficios que iban a tener a su entendimiento. Porque vuelvo a repetir, estoy seguro que no hay mente humana que pueda dimensionar lo grandioso que va a ser cuando estemos allá frente al Señor. Nuevamente el versículo 51 de capítulo 13, Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y dice la Biblia que los discípulos respondieron, sí, Señor. Dios quiera que cada uno de los que conocemos al Señor podamos entender lo que nos espera y cómo debemos de actuar en nuestro diario vivir y cómo debemos de esforzarnos y responder como estos discípulos, es decir, sí, Señor, hemos entendido. Porque, y en base al estudio de la palabra, es como vamos a darnos cuenta de lo que nos espera allá. Yo espero que Dios nos mantenga realmente con bien a cada uno de los miembros que estamos aquí en la iglesia. Y siempre pienso, y eso me motiva, me anima a mí en lo personal, siempre pienso en aquellas personas que ya partieron con el Señor y que en esta vida fueron para mí pues muy amados. Y me alegra, me emociona el pensar lo que ya están gozando allá con el Señor. Eso nos motive y nos dé fuerzas y esperanza para mantenernos firmes hasta el momento de llegar allá a nuestro último lugar, nuestro lugar donde vamos a ser pues ya permanentes frente a la presencia de nuestro Dios. Dios les bendiga, hermanos.